Bien, en esta ocasión quiero compartir contigo un par de estrategias que pueden ayudar a tu hijo, tu hija en etapa adolescencia o incluso te puede ayudar a ti a poder superar un momento de pérdida. Deberíamos entender que las pérdidas son de diferente índole y algunas se consideran para unos muy severas, muy profundas, y para otros esas pérdidas que para unos son muy profundas no tienen tanta significancia. Y aquí es donde entra una de las primeras claves. Cuando hablamos del duelo, el duelo implica cualquiera de las pérdidas que podamos tener. Cuando hablamos de este proceso de duelo, debemos primero entender que no todos tenemos el mismo nivel de resiliencia. En otras palabras, no todos podemos superar una pérdida de la misma manera, del mismo modo y en el mismo tiempo. Por eso, si por ahí tú estás teniendo un familiar o tienes un familiar que junto contigo tuvo una pérdida similar, pero que tú ves que todavía está sufriendo, no lo juzgues, no lo critiques por ese sufrimiento, entiéndelo, porque resulta que probablemente su nivel de resiliencia, su nivel de capacidad para superar esa pérdida es menor que el tuyo. O probablemente es una persona que está aceptando su duelo, está pasando su duelo de manera normal y no lo está bloqueando, porque algunas veces pareciera que nosotros ya superamos el duelo, pero realmente estamos bloqueando o estamos evadiendo el proceso y no le permitimos a nuestra conciencia, a nuestro sistema emocional poder superar dicho duelo, y entonces más a futuro podemos tener problemas con esta falta de cierre, esta falta de cerrar ese círculo o de afrontar esa pérdida de manera consciente. Por eso es importante que esta estrategia la puedas poner en práctica y te des cuenta de esa manera si estás pasando el duelo de manera adecuada. ¿Por qué es importante esto? Porque un duelo que no se pasa de manera adecuada, un proceso de duelo que no se vive de manera adecuada, se convierte en una situación que está inconclusa, y las situaciones inconclusas pueden provocar estancamiento a nivel superacional, pueden provocar estancamiento a nivel emocional, incluso pueden provocar estancamiento en muchos de nuestros procesos que antes eran comunes o que los pasábamos de manera normal, se pueden volver obstaculizados o se pueden volver problemáticos. Entonces, una de las estrategias que es más común por mí compartida o recomendada tiene que ver con el afrontamiento de las emociones. Y esto porque en el duelo lo primero que tenemos que entender es que hay que fluir o permitir que las emociones fluyan o que las podamos afrontar. No deberíamos cancelar las emociones ni obstruir que fluyan, porque si nosotros, por ejemplo, decimos a la persona deja de llorar, ya no debes de sentirte así, puede ser que la persona, por no querer entrar en conflicto con nosotros o por no querer quedar mal con la familia, ya no lo haga, no llore, se mantenga como si está contenta, como si ya pasó, como que ya no se siente mal, pero allá en sus momentos de soledad está muriéndose de dolor, no sabe qué hacer porque siente que nadie le entiende, se empieza a sentir aislado y hay problemáticas mucho más profundas que se pueden suscitar por esta falta de comprensión de parte de las personas que están cercanas. Entonces no hay que cancelar las emociones, hay que ayudarle a la persona a que las pueda enfrentar de manera correcta. Una de las estrategias que yo recomiendo para nuestros hijos adolescentes, más para ellos porque son los que padecen un poquito más en cuestiones de pérdidas, cuando pues quizás terminaron una relación amorosa con alguna novia de la adolescencia, o quizás tuvieron un fracaso académico o X situaciones que puedan considerarse pérdidas, o quizás cambiaron de escuela y ya no van a seguir viendo a sus amigos. Y entonces cuando pasan este tipo de circunstancias, a veces los padres decimos, ay, ¿por qué lloras por algo tan insignificante? No hay que, en primer lugar, no hay que cancelar, no hay que demeritar los sentimientos o las emociones de nuestros hijos. Hay que darles valor porque para ellos es muy importante lo que están sintiendo. Y ahora lo que tenemos que hacer es permitir que fluyan. Siempre recomiendo que pues platiquemos con ellos y que empecemos a hablar con ellos acerca de la cosa o de la persona que se perdió o del duelo que se está pasando. Si es un familiar,
tomar momentos para recordar los momentos bonitos que vivimos con ese familiar, lo que yo sentí por el familiar, y ahora preguntarles a ellos cuáles fueron sus momentos más bonitos y qué es lo que ellos sintieron o lo más bonito que sintieron a ese familiar. Llevarlos a una experiencia que sea lo más vívida posible para que pueda fluir la parte emocional. Hay que llorar, hay que reír, hay que recordar. Es importante, recuerden que recordar, valga la redundancia, es volver a vivir. Bien, y lo segundo es un libro de memorias. Yo siempre recomiendo que se haga un libro de memorias en donde nuestros hijos o nosotros que estamos pasando por el duelo podamos hacer un registro de los momentos a través de fotografías, de cartas, de escritos, a través de reportar o más bien escribir lo que hemos estado sintiendo, hacer un libro de memorias positivas de la persona o de la situación que perdimos para que podamos empezar a afrontarla. Es una cuestión pues bastante no compleja, sino bastante emocional. Implica mucho las emociones, mucho la comprensión y mucho la paciencia si somos padres de nuestros hijos y si nosotros somos los que estamos pasando el duelo hacia nosotros mismos. No culparnos ni hacernos pensar que somos débiles. Somos personas normales que sentimos y tenemos que aceptar nuestras emociones. Acepta tu duelo para que puedas llegar al punto último o al paso último del duelo, que es la etapa de crecimiento y de aprendizaje. Yo espero que te sirva y estoy convencido de que puede ser de mucha utilidad para cualquiera que puedas conocer por ahí que está pasando una situación similar y puedas compartirle este video también. Gracias.